Examinemos esta historia de Henry Wadsworth Longfellow, una historia que en la superficie es devastadora. Aquí está un hombre, poeta y maestro, un padre que experimentó un sufrimiento que muchos de nosotros apenas podemos imaginar. Pierde a su primera esposa después de un aborto espontáneo. Luego pierde a su segunda esposa en un horrible accidente cuando su vestido se incendia. Trató de salvarla, hizo todo lo que pudo, pero ella murió. Está destrozado, no solo por el dolor, sino por una especie de culpa que no puede sacudirse. Es un padre soltero de 6 hijos, pero cría 5, ya que también lleva el dolor de una hija perdida en la infancia y ahora lucha bajo el peso aplastante de una depresión que se aferra a él como pesadas cadenas. Una depresión tan densa que le cuesta escribir sus poemas. Pero al seguir su historia, está claro que la tragedia no termina allí. En la primavera de 1863, su hijo mayor Charlie se escapa para unirse al ejército de la Unión. Aquí está el corazón de un padre ya roto, ahora abrumado por el miedo por la seguridad de su hijo. En medio de uno de los conflictos más sangrientos de la historia humana, la Guerra Civil Americana, Longfellow amaba profundamente a su hijo, y ahora su niño se ha ido a la guerra hacia la violencia y un futuro incierto. Ahora piensen esto. El 1 de diciembre, Longfellow está solo, probablemente rodeado de una sensación de pérdida y temor. Recibe un telegrama que dice que Charlie, su hijo, ha sido gravemente herido. Le informan que a Charlie le han disparado en la cara. Imagina la conmoción, la desesperación que debió haber destrozado a Longfellow en ese momento. Pero resulta que el mensaje estaba equivocado. A Charlie no le habían disparado en la cara, sino que había recibido una bala que atravesó su hombro, rozando su columna vertebral. Charlie sobrevivió, evitando por poco la parálisis por una fracción de pulgada. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque en esa temporada, el día de Navidad de 1863, cuando Longfellow escuchó sonar las campanas, escribió: Escuché las campanas en el día de Navidad, tocando sus antiguos y conocidos villancicos. Estaba oyendo en esas campanas algo que apenas podía sentir dadas sus circunstancias. Aquí está un hombre que tenía todas las razones para rendirse, todas las razones para perder la esperanza ante un inmenso sufrimiento y pérdida personal, mientras la nación está fracturada en dos, hermano contra hermano. Pero esas campanas le recordaban que hay paz en la tierra. Tal vez no podía sentirlo, tal vez no lo veía, pero esas campanas lo estaban declarando. Hay algo en las campanas, algo en la mañana de Navidad, que dice que todavía hay esperanza, porque el Dios que vino como un bebé en Belén es el mismo Dios que camina con nosotros por nuestros valles más oscuros. El mundo de Longfellow era caos y desesperación, pero Dios estaba hablando paz directamente en su historia. Y esa misma paz está aquí para nosotros hoy. Echemos un vistazo a Isaías capítulo 9. Porque un niño nos ha nacido. Antes de que podamos ver verdaderamente la gran luz, tenemos que enfrentar la angustia, el desprecio, el tropezar en la oscuridad y el peso de vivir en la sombra de la muerte. Es solo al comprender la profundidad de la oscuridad de la que habla Isaías que podemos apreciar plenamente la brillantez de la luz prometida que irrumpe. Demasiado a menudo, especialmente en Navidad, queremos saltar a la parte buena, la parte donde todo está arreglado, todo brilla. El camino de Dios no omite las cosas difíciles. Y tenemos que reconocer el dolor, la angustia, incluso la oscuridad por la que hemos caminado y las sombras en las que hemos vivido. Porque es en esa oscuridad donde Dios nos encuentra. No solo cuando las cosas son fáciles, sino en esos lugares de penumbra, angustia, desprecio, oscuridad e incluso muerte. Muy bien, establezcamos la escena. Es alrededor de 700 años antes del nacimiento de Cristo. Pero no nos lanzamos directamente a Isaías 9. La historia comienza en Isaías 7. El pueblo de Dios está dividido y enfrenta una de las mayores amenazas de su historia. Verán, la nación de Israel se había dividido. Está el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Estos dos reinos se supone que son el pueblo escogido de Dios, pero están separados, no unificados, y son vulnerables. Y luego está el imperio asirio, liderado por un tipo llamado Tiglat-Pileser III. Ahora con un nombre como Tiglat-Pileser, vamos, eso es básicamente un nombre de villano, ¿verdad? Suena como si hubiera salido directamente de una película de Marvel. Ahora, este tipo es conocido por sus conquistas brutales, y el imperio asirio se está expandiendo, derribando a cada nación en su camino. Ahora es donde se complica. El rey Acaz de Judá, en el sur, está en un serio aprieto. Está viendo a Siria y el Reino del Norte formar una alianza, como una OTAN antigua, tratando de resistir la amenaza asiria que se avecina. Esta alianza quiere que Judá se una a ellos, pero Acaz está atrapado. Está pensando en la supervivencia, preguntándose si realmente puede confiar en estas otras naciones o si debería buscar en otro lugar seguridad y protección. Entonces hagamos la pregunta: ¿qué tan mala era Asiria? Quiero decir, cuando hablamos de Asiria no estamos hablando de un malvado cualquiera en la historia. Este fue un imperio brutal e intenso que llevaba las cosas al extremo. No solo estaban conquistando tierras, estaban en un nivel completamente diferente y su cultura lo reflejaba. Estos tipos adoraban a un dios de la guerra llamado Asher y luego estaba Ishtar. Escucha, adorar a Ishtar no era solo una ceremonia casual. Era salvaje.
Estamos hablando de rituales que involucraban, honestamente, un nivel de corrupción moral más allá de la imaginación. Su adoración estaba llena de cosas como rituales sexuales, comportamiento desenfrenado y prostitución en templos. Y si eso no fuera suficiente, añadían sacrificios de animales e incluso humanos. Esto no era solo una religión. Era una cultura oscura que celebraba la violencia y estaba empapada de inmoralidad. Querían asegurarse de que todas las naciones a su alrededor entendieran que eran una fuerza con la que había que contar. Entonces, cuando conquistaban una ciudad o derrotaban a un enemigo, no solo se iban. Hacían una poderosa declaración visual. Utilizaban tácticas bastante duras para enviar un mensaje, con el objetivo de mantener a otras naciones en temor para que no se atrevieran a levantarse contra ellos. Ahora, voy a mantener esto apto para toda la familia. Pero digamos que mostrarían recordatorios de sus victorias de una manera que dejaba claro que iban en serio. Estas no eran solo palabras, eran acciones contundentes destinadas a crear una sensación de control. Asiria era un reino que encarnaba todo lo opuesto al carácter de Dios. Era un reino de oscuridad gobernado por el miedo y la brutalidad. Y aquí es donde se vuelve relevante para nosotros. Mientras los asirios gobernaban mediante el miedo, el reino de Dios opera de una manera completamente diferente. Él nos llama a algo mucho mayor, un reino de paz, no de miedo. Pero aquí está la tensión. Como estamos a punto de ver, el rey Acaz no actúa según el reino de paz de Dios. En cambio, reacciona por miedo. Miedo a los asirios. Miedo a perder el control. Y en ese miedo, toma decisiones que alejan al reino del sur de la protección y paz que Dios ofrecía. Pero el rey Acaz ve a Israel y Siria formando esta alianza contra Siria. Y no solo está pensando en su propia supervivencia. Está luchando con esta gran responsabilidad, tratando de averiguar cómo proteger a su pueblo, el reino de Judá. Él siente el peso de todo esto, la presión de tomar una decisión que garantice su seguridad. Su mente está girando y es entonces cuando el rey Acaz comienza a considerar algo muy impactante: acercarse a Siria en sí para un tratado. Piensa en eso. Está atrapado entre unirse a esta frágil alianza con el reino del norte y Siria, o hacer un trato con el mismo imperio que amenaza con conquistar a todos. Y aquí es donde Isaías interviene. Va directamente a Ahaz con un mensaje enviado por Dios. En Isaías 7 le dice a Ahaz que olvide las alianzas, que deje atrás estos seguros terrenales y que ponga toda su confianza en el Señor. Sin tratados, sin alianzas, solo fe en la promesa y protección de Dios. Mira, el mensaje de Isaías es poderoso porque contradice cada instinto de confiar en el poder humano. Está diciendo: Ahaz, no pongas tu confianza en lo que puedes ver. No te apoyes en alianzas con naciones. Confía solo en Dios. Pero Ahaz dice no. Isaías le dice directamente a Acaz: mira, Dios está dispuesto a darte cualquier señal que quieras, lo que sea necesario para mostrarte que esta es realmente su dirección. Imagina eso. Dios está tan interesado en guiar a Acaz que está dispuesto a darle una prueba innegable, una señal personal para confirmar que esta es su voluntad. Dios dice: pide cualquier cosa, Acaz. Quiero que sepas sin ninguna duda que esta es mi instrucción. Y Acaz todavía dice que no. Entonces Isaías se enfrenta a Acaz con una verdad difícil. Le dice: mira, el mismo imperio al que tú te vuelves, Asiria, va a aplastar a Judá. La decisión de Acaz de buscar a Asiria en lugar de a Dios está poniendo a Judá en rumbo de colisión con el desastre. Pero aquí es donde se pone asombroso. Aunque Ahaz realmente no está escuchando, Dios no ha terminado. Justo en este momento, Dios da una de las profecías más poderosas jamás dadas. Isaías declara: ya que no quisiste firmar Acaz, aquí tienes una de todos modos. El Señor mismo te dará una señal. Y luego en Isaías capítulo 7, versículo 14, recibimos esta increíble promesa. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. En solo unos pocos años veremos las consecuencias. Asiria avanza derrotando a Siria, luego a Israel y finalmente toma Judá. Pero aquí está la esperanza en la oscuridad, esa profecía, esa promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. Incluso en el juicio, Dios ya está preparando el camino para la redención. Ahora, la primera lección es esta. Cuando el miedo nos invade, tendemos a recurrir a personas o cosas que creemos pueden protegernos en lugar de acudir directamente a Dios. Pero cuando hacemos esto, estamos dejando de confiar en Dios, y eso es un pecado. Bien, seamos realistas aquí. ¿Cuándo enfrentamos realmente este tipo de elección? Ninguno de nosotros está ahí firmando tratados con imperios antiguos o haciendo acuerdos con los asirios. La mayoría de nosotros solo estamos tratando de poner comida en la mesa, pagar la factura de la electricidad, mantener la vida en marcha. Pero aquí es donde nos afecta. Hace solo unas semanas en los Estados Unidos tuvimos una elección. Y sé que incluso mencionarlo puede ponernos a algunos un poco incómodos. Pero aquí está lo que me llamó la atención. Un dato poderoso. Según una encuesta de salida realizada por Edison Research, al menos el 73% de los votantes en esta elección creían que la democracia misma estaba en peligro. Dejaré que eso se asimile. Eso significa que la mayoría de los estadounidenses, personas de ambos lados del espectro político, fueron a las urnas con este pensamiento como prioridad. Por encima de la economía, por encima de la seguridad nacional, la inmigración o cualquier otro tema, emitieron su voto por temor a que el mismo fundamento de nuestra sociedad democrática estuviera bajo amenaza. Y aquí hay algo aún más revelador. Ambos lados veían al otro lado como esa amenaza.
La gente votaba no solo por políticas, sino porque veían al otro equipo, a otros estadounidenses, como una amenaza existencial para nuestra forma de vida. Mira, esto no es solo acerca de la política. Es sobre dónde estamos colocando nuestra confianza. Cuando el miedo y la ansiedad impulsan nuestras decisiones, tenemos que preguntarnos, ¿estamos mirando al mundo para que nos salve o estamos confiando en Dios para mantenerlo todo unido? Pero seamos honestos. No te estoy diciendo nada nuevo aquí. Solo pasa 5 minutos desplazándote sin parar en tus redes sociales, y lo verás. Y cada 4 años o cada 2 años para algunos de ustedes que nunca se pierden una elección de medio término, hacemos lo mismo. Esperamos que simples humanos resuelvan nuestros problemas más profundos en lugar de acudir a Dios. Entonces descompongámoslo. ¿Dónde tendemos los humanos a poner nuestra confianza cuando buscamos ese sentido de seguridad? Tan fácil, ¿verdad? Buscamos líderes, políticos con promesas de fuerza y protección, pastores, ministerios, amigos, familiares que nos dan esa sensación de seguridad. Y aunque no hay nada de malo en involucrarse o preocuparse por estas cosas, el problema surge cuando comienzan a ocupar el lugar que solo Dios debería tener. Porque la verdadera protección, la verdadera seguridad, no viene de ninguna persona. Viene solo de Dios. Luego están las cosas en las que confiamos, como nuestros trabajos, nuestras cuentas bancarias, o incluso simplemente las rutinas que creamos que nos hacen sentir seguros. Y nada de eso es malo. Dios nos dio personas y recursos por una razón. Pero aquí está la cuestión. Ninguno de estos puede reemplazar completamente la protección y la paz que vienen de Dios. Las personas pueden decepcionarnos, los sistemas fallan y la seguridad basada en cosas es frágil. Dios, sin embargo, es inquebrantable. Él es quien prometió ser nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Ahora, aquí está la lección 2. Cuando comenzamos a creer que el fin justifica los medios, estamos en un camino peligroso. Esa mentalidad puede seducirnos a comprometer, a tomar atajos y a doblar los estándares de Dios para alcanzar nuestros propios objetivos. Y aquí está el problema. Nos conduce directamente al pecado. Echemos un vistazo serio a Acaz. Aquí tenemos a un rey tan atrapado por el miedo que está dispuesto a alinearse con el mismo imperio que lo aterroriza, Asiria. Esto no es solo un movimiento político, está contemplando unirse a personas que adoran a Ishtar y llevan a cabo actos violentos y horribles contra sus enemigos. Pero en su mente se ha convencido de que proteger su reino justifica una alianza con un imperio maligno como Asiria. Ahora, a primera vista, todo eso podría parecer bastante razonable. Después de todo, ¿no debería un rey hacer lo que sea necesario para proteger a su pueblo? Pero aquí está el problema. Cuando empezamos a creer que el fin justifica los medios, nos deslizamos hacia el relativismo moral. Comenzamos a tolerar, incluso a participar en cosas que sabemos que están mal, convenciéndonos de que el resultado vale la pena. Incluso lo haremos para lograr buenos resultados cristianos. Vemos esto todo el tiempo. ¿Con qué frecuencia has escuchado, bueno, es el mal menor, o el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Estas frases son ejemplos clásicos de la mentalidad de que el fin justifica los medios. Y aquí está el peligro. Una vez que empezamos a justificar nuestras acciones, nos estamos alejando del camino de Dios. Piénsalo. Tal vez torcemos un poco la verdad o hacemos un pequeño compromiso con el estándar de Dios porque al final pensamos que llevará a algo bueno. Pero ese es el engaño. El estándar de Dios no cambia y su medida de santidad no se trata solo del resultado. Se trata de cómo llegamos allí. No estoy hablando solo de comprometerse para perseguir algo obviamente incorrecto. Estoy hablando del obtener el resultado correcto por medios incorrectos. Eso sigue siendo pecado. Jesús mismo nos advirtió de esto en Mateo capítulo 7, y Pablo nos recuerda esto en 1 Corintios capítulo 13. Hacer lo correcto sin el amor y el estándar de Dios en el proceso sigue siendo vacío. Ahora, aquí está la verdad. Dios no solo está mirando el resultado. Incluso si es un buen resultado cristiano, Él busca nuestros corazones y no nos pedirá lograr algo a costa de traicionar su estándar de santidad. No se trata solo de llegar allí. Se trata de cómo caminamos con Él en el camino. Él busca corazones que digan, Dios, confío en tu camino y obedeceré tus mandatos, incluso si no puedo ver todo el panorama. Mira, la verdadera obediencia consiste en rendir el resultado a Él, sabiendo que su camino es mejor que cualquier atajo. Y cuando caminamos en su camino, no necesitamos manipular, forzar ni comprometer. Podemos descansar sabiendo que su camino conduce a una victoria que es real y duradera. E incluso en este estado de compromiso para Acaz y el reino del sur, en Isaías capítulo 8, versículos del 3 al 8, recibimos nuestra segunda profecía y promesa de un niño nacido, y Emanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, está a punto de empeorar mucho en el reino del sur. Y aquí está la tercera lección. Cuando rechazamos al Señor como nuestra fuente de seguridad y empezamos a justificar nuestros compromisos, abrimos la puerta a una oscuridad aún mayor. Al principio parece un pequeño paso, pensando, para la supervivencia y protección. Hagamos una alianza con Asiria. Los fines justifican los medios, ¿verdad? Pero una vez que la transigencia arraiga, no se detiene ahí, se descontrola. Mientras la gente del reino del sur observa a Asiria arrasar con Siria y el reino del norte, el pánico se establece. El miedo se apodera y en Isaías 8, en lugar de volver a Dios, intensifican su desesperación, diciendo, llamemos a las brujas para que nos salven. Mira, por miedo, a menudo buscamos la protección en las personas en lugar de en Dios. Nos creemos la mentira de que el fin justifica los medios, convenciéndonos de que lograr el resultado correcto
Nos da permiso para hacer lo que sea necesario para llegar allí. Pero cuando esos planes fallan, cuando la gente nos decepciona y nuestros propios esquemas se desmoronan, entra la desesperación. Y en esa desesperación podemos encontrarnos recurriendo a cosas aún más oscuras, incluso la brujería. Ahora podrías pensar, brujería, ¿cómo se aplica esto a mí? Yo no estoy ahí lanzando hechizos. Pero hagamos una pausa y analicemos esto. Muy a menudo, nosotros también, en nuestro miedo y desesperación, tratamos de tomar el control en nuestras propias manos y terminamos adentrándonos aún más en la oscuridad. Aquí está la realidad. Los cristianos tienden a cometer dos grandes errores cuando se trata de la brujería. El primer grupo dice, meh, es solo Harry Potter. Incluso podrían agregar, oye, tenemos el león, la bruja y el armario. ¿Cuál es el gran problema? Pero aquí está el problema con eso para ti. Pasa por alto el hecho de que vivimos en una batalla espiritual muy real. Pablo lo dice claramente en Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Y luego está Saúl y la bruja de Endor en 1 de Samuel 28. Y si piensas que eso es solo algo del Antiguo Testamento, piénsalo de nuevo. El Nuevo Testamento también nos ofrece ejemplos claros. Solo echa un vistazo a Hechos 8, 13, 16 y 19. Esto no es una advertencia anticuada y pintoresca. Es para nosotros hoy. Luego está el segundo grupo en el otro extremo, viendo a una bruja escondida detrás de cada esquina. Este grupo puede terminar con un enfoque casi obsesivo en la oscuridad, lo cual irónicamente es como darle a la misma oscuridad la atención que anhela. Colosenses 3:2 nos recuerda que debemos poner la mente en las cosas de arriba. Estamos llamados a enfocarnos en la verdad de Dios, no a vivir con miedo de lo que se oculta en las sombras. Aquí está el asunto. Creo que también es prudente considerar la creciente presencia de brujas en nuestra cultura pop y cómo eso nos está afectando como cristianos. ¿Estamos interactuando pasivamente con estas influencias porque son solo películas, libros o programas de televisión? Porque aquí hay una llamada de atención. En el año 2018 se estimaba que había 1.500.000 brujas practicantes en los Estados Unidos. Eso es más que el 1.400.000 miembros de la Iglesia Presbiteriana. De acuerdo con un estudio reciente de Pew, la Wicca y el paganismo son en realidad algunas de las religiones de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Mientras tanto, el cristianismo, en comparación, está en gran medida estancado o en declive en cuanto a su crecimiento. Esto no se trata de paranoia o de descartar las cosas como si no fueran importantes. Se trata de reconocer el verdadero peligro de rechazar al Señor como nuestra seguridad última. Cuando justificamos nuestros compromisos pensando que podemos manejar las cosas a nuestra manera, se vuelve demasiado fácil entrar en una oscuridad increíble. El miedo y el compromiso no conducen a la seguridad. Nos alejan más de la luz de Dios y nos llevan más profundamente hacia las sombras. Esto es lo que realmente quiero que consideremos. Intentar controlar las cosas cuando tenemos miedo en lugar de depender del Señor en realidad sienta las bases para la brujería. Ahora piénsalo. Cuando estamos consumidos por el miedo y tomamos el control de las situaciones tratando de manipularlas para nuestra propia protección, estamos pisando justo sobre la base de lo que es la brujería. La brujería, en su esencia, trata de control y de intentar obtener resultados mediante nuestro propio poder en lugar de confiar en Dios. Y aquí es donde se vuelve peligroso. A veces nos convencemos de que estamos haciendo algo bueno pensando que el fin justifica los medios. Pero esa mentalidad puede llevarnos a un territorio muy oscuro. Cuando estamos dispuestos a comprometer el camino de Dios para obtener lo que queremos, no estamos caminando en fe. Estamos poniendo nuestra confianza en algo que no es Él. Así de fácil podemos deslizarnos hacia algo tan oscuro como la brujería sin siquiera darnos cuenta. Y Dios nos llama a rendirnos, a confiar en su protección, su tiempo, sus caminos, especialmente cuando el miedo intenta hacernos tomar el control. La fe verdadera consiste en volvernos completamente hacia Dios cuando el miedo intenta apoderarse, porque cualquier otro camino nos aleja más de Él y nos sumerge aún más en la oscuridad. Y sin embargo, incluso en este nivel de oscuridad y depravación, Isaías pronuncia una profecía que lo cambia todo. En Isaías capítulo 9, versículo 6, declara por tercera vez, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Piensa en eso. Un Mesías está por venir, no como un conquistador distante, sino como un niño nacido, un hijo dado. Esto no es solo esperanza para el futuro, es la promesa de Dios entrando en nuestra ruptura, encontrándonos en el caos y llevando luz a los lugares más oscuros. Encuentro este pasaje de la Escritura tan relevante para donde estamos ahora. Una nación dividida, personas actuando desde su propia percepción de lo que es correcto, recurriendo a soluciones humanas y tomando medidas para su propia protección y seguridad. Todo para obtener los resultados que desean. Y seamos realistas, la brujería también es cuando las personas recurren a su propio poder y manipulación en lugar de a la verdad de Dios. ¿No se siente esta oscuridad demasiado familiar? La vemos a nuestro alrededor, en nuestro país e incluso dentro de la iglesia. Pero aquí está la parte hermosa. Mientras Ahaz y Judá se hunden más en la oscuridad, Dios no nos deja ahí. Nos devuelve a la esperanza. Es como una campana resonando, rompiendo el caos y las sombras. Y en Isaías 9:6 nos da ese tercer recordatorio, porque nos ha nacido un niño. En medio de la confusión y el miedo, Dios promete luz y vida a través de su Hijo. Esa es la esperanza a la que nos aferramos, la promesa de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Dios brilla. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, cuando el miedo se infiltra y nos tiende a tomar el control, este es el momento de poner toda nuestra confianza en el Señor como nuestro libertador.
Al igual que a Ahaz en Isaías 7, se nos llama a dejar caer nuestros planes, nuestras soluciones propias, y depender completamente del Señor. No en ningún rey, gobernante, nación, y definitivamente no en ningún brujo. Dios lo deja absolutamente claro. Sus propósitos no pueden ser frustrados. Él les recuerda, y a nosotros, que solo Él tiene el control. Los planes de los líderes, e incluso de naciones enteras, por poderosos que sean, en última instancia no llegarán a nada. Aquellos que siguen a Dios están llamados a mantenerse alejados de esos planes impulsados por el miedo, y en cambio debemos descansar solo en Dios. Y aquí está la clave. Si Isaías tiene esperanza en este momento oscuro, no es por las personas que lo rodean. Su esperanza está anclada en el Señor. Las personas pueden fallar, los líderes nos decepcionarán, pero Dios, ¿quién nunca fallará? Incluso cuando faltan 700 años para que llegue ese Salvador prometido, Isaías sabe que puede confiar en que Dios será fiel. Entonces, ¿cómo respondemos en tiempos de crisis? No actuamos por miedo. No intentamos resolver las cosas por nuestra cuenta. No depositamos nuestra confianza en líderes humanos ni hacemos alianzas impías. No creemos que el fin justifica los medios y definitivamente no recurrimos a ninguna forma de brujería. Y si estás en una etapa ahora mismo donde solo ves oscuridad, no pierdas la esperanza. Esto no es el final. Dios tiene algo increíble al otro lado y está caminando justo a través de esto contigo. El lugar mismo en el que estás ahora es donde Él está trabajando, preparándote para una gloria que es mucho mayor de lo que la oscuridad podría contener. Tan a menudo estamos esforzándonos, tratando de hacer más, ser mejores, mejorarnos a nosotros mismos, o buscándolo en alguna gran experiencia religiosa. Pero aquí está la verdad. No está esperando que lo encontremos allá afuera. Dios nos encuentra justo en nuestra oscuridad. Ese es el poder de Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando decimos Dios con nosotros, lo decimos en serio. Él está con nosotros en la oscuridad, incluso en la oscuridad que creamos para nosotros mismos a través de nuestros propios errores y fracasos, incluso en la oscuridad causada por las cosas terribles que otros nos han hecho. No importa cuán profunda o abrumadora se sienta la sombra, su promesa permanece. Yo estoy contigo. Este es su corazón de amor. Él no espera a que limpiemos el desorden ni que entremos en la luz por nuestra cuenta. Él entra en la oscuridad con nosotros, recordándonos que su presencia lo cambia todo. No tienes que ser suficiente. Él lo es. Esa es la belleza de Emmanuel. No importa cuán oscuro se ponga, a través de Jesús, nunca estás solo, nunca abandonado, nunca desamparado. En fe, escucha las campanas repicando, un llamado a confiar en aquel que sostiene todo. Nuestra esperanza depende solo de Dios. Sus propósitos no pueden ser detenidos ni por los asirios, ni por una elección, ni por nada en esta tierra. Escucha las campanas repicando, declarando la esperanza de la gloria de Dios revelada, una luz que penetra la oscuridad. Escucha las campanas, sonido del amor proclamando, porque nos ha nacido un niño. La luz de Dios ha venido y vendrá de nuevo. Como concluye Longfellow en su famoso poema, luego sonaron las campanas más fuerte y profundo. Dios no está muerto, ni duerme. El mal fracasará, el bien prevalecerá, con paz en la tierra, buena voluntad hacia los hombres. Tal vez estás sentado aquí hoy sintiendo el peso de tu propia oscuridad, la que has creado a través de errores, la que otros te han infligido, o simplemente la abrumadora sensación de que el mundo está fuera de control. Aquí está la verdad. Dios no está esperando a que te limpies o arregles todo antes de aparecer. No, Emmanuel. Dios con nosotros significa que Él entra directamente en el caos, directamente en la oscuridad. Está listo para traerte paz, sanación y un nuevo comienzo. Las campanas están sonando, una llamada a la esperanza, una llamada a confiar, una llamada a creer que nos ha nacido un niño. Jesús vino para ser tu Salvador, tu Redentor, tu luz en los lugares más oscuros. Así que hoy, no te detengas. Rinde el miedo, el esfuerzo, el control y déjalo entrar. Deja que sea la luz que lo cambia todo. Él está aquí y te está llamando a casa.